también en la región. Por eso lo vamos a recibir a Jorge Elbaum, él es sociólogo y analista internacional y hay varios puntos para analizar. ¿Será este próximo 19 de junio un balotaje? ¿Va a estar triunfando Petro en esta primera vuelta con una intención de voto del 43%? ¿Qué pasa con la participación colombiana en esta elección? Bueno, en principio la novedad antes de las elecciones es que llega a esta primera vuelta habiendo ganado unas internas el mes pasado el primer candidato de la izquierda de Colombia que no es asesinado meses antes de una elección. Recordemos que en Colombia han matado a 6 candidatos de izquierda progresista en los últimos 50 años. Entonces ya tenemos una novedad y un elemento clave para entender lo que está pasando. En segundo término, los números anuncian un triunfo de Gustavo Petro, pero con discusiones acerca si va a ser en primera vuelta o en segunda vuelta. No se sabe. Obviamente hay un espacio de duda acerca de lo que puede pasar, pero indudablemente el sistema político colombiano ha cambiado, porque históricamente en los últimos 150 años se distribuyeron el poder entre liberales y conservadores alternativamente y aparece el pacto histórico, en este caso una alianza ecologista, feminista y de izquierda y progresista como potencial primer candidato y electo presidente en primera o segunda vuelta. ¿Qué va a pasar en este caso con el papel tan importante, como decís vos, haciendo referencia a la vicepresidenta, ¿no? Y también en esta previa teñida con amenazas, esta imagen que si quieren ahora la vamos a compartir, cuando la apuntaban con un puntero láser, una imagen bastante fuerte. Esta es la imagen. Ustedes fíjense, esta es la imagen. Esta es quien acompaña en la fórmula presidencial. Estamos hablando de Francia Márquez, que se puede convertir en la primera vicepresidenta mujer de Colombia y también, en este caso, negra, como la describían ellos. Sí, efectivamente. Recordemos que Francia Márquez sobrevivió a un atentado en el 2019 y que en el 2020 hubo un atentado contra Gustavo Petro. Estamos hablando de un país, digámoslo, que es el tercero más importante en términos de población en el mundo hispanoparlante, que además es un narcoestado. Digamos. Colombia, digamos, uno de los productos más importantes de exportación de Colombia es la cocaína. Exporta el 50% de toda la cocaína del mundo y es algo así como un 3-4% de su PBI. Estamos hablando de economía negra, que históricamente antes la exportaban directamente a los Estados Unidos. Los carteles colombianos hoy han dividido esa función y hoy los exportan los carteles mexicanos. Pero los productores son los colombianos. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el año 2000 Estados Unidos tiene un acuerdo con Colombia, justamente se llama Plan Colombia, para tratar de bajar los niveles, en todo caso, de producción, plantación y producción de clorhidrato de cocaína. Bueno, los resultados son llamativos. Desde el 2000 hasta hoy, 2022, se han duplicado las plantaciones y se ha triplicado la exportación porque hay un nivel de productividad, en todo caso tecnológica, para el clorhidrato superior. Y eso es lo que explica también la violencia que existe en México, porque son los encargados de ingresar la droga en Estados Unidos. Estamos hablando, insisto, de un narcoestado, sí, y estamos viéndolo en estas imágenes sistemáticas, donde un candidato o una candidata tienen que dar un discurso con protección. Sí, con protección blindada. Blindada de escudos. Es una imagen fuertísima. Digo, a ver, si Gustavo Petro gana estas elecciones, se va a encontrar con, obviamente, el narcotráfico, una recesión bastante importante post-pandemia y además un aumento de la violencia. Son varios puntos a analizar. Se va a encontrar con un escenario bastante complicado y esta cuestión también de presentarse en un momento de cambio histórico para Colombia. Sí, el tercer elemento, yo la verdad, con respecto al aumento de la violencia, no lo sé. Es lo mismo que dijeron en relación a Andrés Manuel López Obrador hace 5 años cuando ganó las elecciones y de hecho en México decreció la violencia. Las expectativas son a que obviamente continúen los procesos de paz en Colombia, que incluyen todavía a una guerrilla activa como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en parte de Colombia, y reducir los niveles de violencia, sobre todo moderando la capacidad de los ejércitos privados que tienen los narcotraficantes, que son los encargados de
por un lado, expulsar a los campesinos para tomar esas tierras y hacer plantaciones de coca, y en muchos casos de asesinarlos. Estamos hablando de un país, Colombia, que no está mucho en los medios, pero que tiene al día de hoy, en las últimas décadas, 30.000 desaparecidos y aproximadamente 60.000 muertos. En el marco de masacres cotidianas. ¿Masacres por qué? Por la tierra, porque los narcotraficantes quieren quedarse con la tierra donde viven históricamente los campesinos, los van masacrando para expulsarlos de esas tierras, apropiarse y poder hacer las plantaciones para esta exportación que tiene un nivel de rentabilidad en la economía negra enorme y que obviamente vuelve en formato empresario. Esto es lo que la gente no sabe. Claro. Esos dineros que se generan en la droga van a las guaridas fiscales, por un lado, y por el otro también a la producción inmobiliaria, a la construcción, a las empresas limpias, en todo caso, que existen en Colombia. Te pregunto por las bases norteamericanas en Colombia, digo, a ver, ¿cómo funciona? Bueno, Estados Unidos es clave en la historia de Colombia, sobre todo, insisto, a partir del Plan Colombia. En la actualidad hay 9 bases de Estados Unidos en Colombia y es muy difícil explicar cómo a partir de la búsqueda del descenso de la exportación de cocaína se ha duplicado, por un lado, y Estados Unidos tiene tanto poder. En realidad, tiene que ver esto también con que hay una pelea en formato de reprimir la oferta, pero obviamente la demanda dentro de Estados Unidos que sigue creciendo. Recordemos que el año pasado en Estados Unidos, fue el récord de muertos por heroína, que también parcialmente se está produciendo en Colombia. La relación de Colombia con el resto de América Latina es conflictiva. Eso te quería preguntar. ¿Qué va a pasar después de estas elecciones, del resultado, que sin duda va a ser fundamental a nivel regional? Bueno, eso es clave y está dando un debate hoy en relación a la Cumbre de las Américas, ¿no? La realidad es que el continente de América Latina está cansado del injerencismo norteamericano. Se expresa en México, se expresa en Perú, se expresa en Chile y obviamente si gana Petro se va a expresar claramente en el máximo aliado de Estados Unidos en la región, que sigue siendo Colombia, insisto, con estas 9 bases y con una influencia enorme en su sistema político. América Latina empieza a generar una década similar a la primera década probablemente del siglo XXI, de cierto nivel de autonomía y de soberanía respecto a Washington. Bien, gracias Jorge, clarísimo. Tenemos muchas más preguntas porque la verdad que siempre el contexto de América es bastante complejo y entenderlo también, así que bueno, veremos qué es lo que pasa con el resultado de estas elecciones y finalmente van a balotaje para seguir analizando. Gracias. No, por favor, así ustedes. Bien, nosotros vamos